Vamos a orar, vamos a empezar, luego vamos a cantar unas alabanzas y vamos a agradecer a Dios. Amén. Maravilloso, soberano, eterno Dios, Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Gracias, Señor, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Gracias, Señor, hasta aquí, hasta este día, hasta este momento, su mano poderosa ha sostenido, Señor. Gracias porque cada mañana son nuevas y tu fidelidad es para siempre, maravilloso Dios. Gracias, Señor. Dios me lo bendiga. Gracias, Señor, porque es por tu misericordia que esta tarde podemos estar aquí reunidos en tu casa de oración para darte la gloria, honra y alabanza, para recibir tus enseñanzas, tus consejos para nuestras vidas, Señor. Amado Dios, perdónanos porque, Señor, siempre estamos luchando en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría. Olvidamos, Señor, que dependemos de ti y no ponemos nuestra confianza, Señor, en ti. Maravilloso Dios, ayúdanos a aprender a confiar en ti, Señor. Que ayúdanos, Señor, para poder creer en tu palabra, en tu promesa, Señor, para alcanzar tu misericordia. Padre, gracias por este tiempo precioso. Gracias por cada una de mis hermanas que están aquí reunidas, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por los que vienen en el camino, Señor. Padre, te pido, Señor, que bendigas sus vidas, Señor. Gracias por aquellos que de pronto, por algunas circunstancias, decidieron quedar en sus casas. Señor, te pido que bendiga sus vidas, que ayude, Señor, y que provea, sustentas, maravilloso Dios. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que ya se encuentran aquí en este lugar. Te pido bendición para sus vidas, Señor, que cada día seas tú dando sabiduría, entendimiento, tocando nuestros corazones, nuestra mente, para la gloria de tu nombre, maravilloso Dios. Amado Dios, en esta hora colocamos en tus manos este tiempo precioso, pidiendo, Señor, que tú seas derramando su maravillosa bendición sobre cada vida, abriendo, Señor, esa ventana del cielo para derramando su bendición, Señor. Sea alguna oposición aquí en este lugar, Dios mío, Señor, te pedimos que lo reprendas y que seas tú limpiando los aires, maravilloso Dios, para que esta tarde podamos glorificar su santo nombre en espíritu, en verdad. Gracias, Dios, por este tiempo precioso. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, y a su pueblo. Cantemos al Señor con alegría, ¿no? Amén. En la cruz, oh primero, las luchas de mi alma yo la fe. He aquí por mi a Jesús, y siempre floreceré. Otra vez. En la cruz, oh primero, y la luz, y la lucha de mi alma yo la ve. He aquí por mi a Jesús, y siempre conoceré. Y demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Y demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas de Cristo el Salvador. Y aquí nosotros también cantamos las alabanzas de Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Y demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador. Y aquí nosotros también cantamos las alabanzas a Cristo el Salvador. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador.
las naciones unidas como hermanas. Bienvenida daremos al Señor, no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Y el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Y alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y Juan vio el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Y alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Gloria a Cristo para siempre, amén. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Ando como cansados hoy. Están todos alabando de pie algunas veces. Bueno, compañeros, sí saben de qué hemos estado hablando toda esta semana, ¿cierto? Sermón del Monte, Mateo 5, ya vamos en Mateo 6. Los que quieran ir ubicándose se pueden ir ubicando mientras damos pues oración a Dios por este tiempo, ¿sí? Entonces, los que puedan se colocan de pie. Vamos a colocar en manos de Dios este tiempo que Él nos da. Vamos a decirle, Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre, por todas las cosas buenas, Señor, y también por lo malo que tú permites que suceda en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por la salud, pero también por los momentos de debilidad, por los momentos de pronto de enfermedad en los cuales tú me haces pasar, Padre. Ayúdame, Señor, a tener fortaleza, a tener fuerza, a tener carácter, para poder superarlos, Padre amado, y en ningún momento de pronto fallarte a ti, Señor, así como Job lo hizo, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestro mal temperamento, nuestro mal carácter, Señor, nuestras palabras ociosas que quizás hayamos dicho, Señor. Todo lo malo, Señor, que sale de nuestro corazón muchas veces, Señor. Perdónanos, Padre, por pasar mucho más tiempo, Señor, en otras cosas, en distracciones del mundo, Señor, que de pronto en la palabra que es viva y eficaz para mí, Señor. Perdóname, Dios Todopoderoso, porque me dejo llevar por los afanes de esta vida, Señor, por el trabajo, por las responsabilidades, por los quehaceres de mi casa, por sacar adelante, Señor, mi familia, quizás. En pro de todo eso, quizás, Señor, te dejo como de último lugar a ti, Señor. O quizás haya llegado a este lugar sin ni siquiera haberme acordado de ti un solo instante de toda esta semana, Señor. Perdónanos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a cada vez poder progresar en nuestra vida espiritual, Señor. A cada vez crecer, Señor. Así como crecía tu Hijo Jesús, Señor, no solamente en estatura, sino también en sabiduría y en conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante y que en esta tarde podamos disponernos, podamos, Señor, ser tierra fértil, podamos, Señor, entender, podamos, Señor, comprender, prestar atención, Señor, evitar cualquier tipo de distracción, Padre amado, que podamos concentrarnos y que tu palabra, la semilla de tu palabra, entre en nuestros corazones y haga cambiar todo aquello que necesitamos cambiar, Padre. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Ya pueden tomar asiento. Los que tengan Biblia pueden ir ubicándose en Mateo 6. Ya vimos de Mateo 5 hasta lo que era la ira, ¿no?
En Mateo 5, perdón, quedamos en el adulterio, en el versículo 27. El título de acá dice Jesús y el adulterio, ¿sí? Procedo a leer, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí sí, como dicen por ahí, dura es esta palabra, ¿cierto? Imagina aquí llegando todos mochitos, ciegos, mochos. Imagina donde usted llega y le guste chismear, de pronto llega casi sin orejas al siguiente culto. ¿Sí? Sin lengua también. Y esto también. Bueno, pero entonces, ¿el Señor será que se refiere aquí a estarnos cortando nosotros las cosas, nuestro cuerpo, nuestra integridad? ¿O a qué se estará refiriendo? De pronto los que vinieron una vez a una vigilia recordarán una película que vimos sobre A Prueba de Fuego, ¿sí? El bombero que tenía su adicción a la pornografía, al computador, ¿sí? Y entonces él, al darse cuenta de eso, que a pesar de que ya estaba conociendo de Dios, ya estaba leyendo su palabra y todo, pero él sabía que esa era una atadura, ¿sí? Y entonces lo que hizo, ¿qué fue? Desconectar el computador y lo botó. Lo botó y le pegó un batazo y todo eso, y el vecino viendo, ¿cierto? Pero el Señor se refiere a eso, a que miremos qué es lo que está drenando nuestro tiempo, que en vez de dedicárselo a Dios, se lo estamos dedicando a cosas que nos afectan, ¿sí? A cosas que irrumpen en nuestra mente y nos hacen cambiar, pero para mal, ¿sí? Porque somos muchas veces lo que pensamos, ¿sí? Y lo que adoptamos para nosotros como que es verdadero o falso, ¿sí? Y si nosotros nos metemos creencias falsas, entonces empezamos a vivir una vida errada, ¿sí? Por eso el Señor en el Sermón del Monte nos da muchas enseñanzas básicas, ¿sí? De lo que Él piensa acerca de las cosas. Ya nos habló de la ira, nos está hablando ahora del adulterio, ¿sí? Fíjese que Jesús empieza diciendo de que todos conocen, de que la ley decía que no cometan adulterio, ¿cierto? Pero Jesús dice, mas yo digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Que el Señor nos conoce a los hombres, ¿cierto? Conoce nuestra humanidad, conoce nuestra naturaleza. Y fíjese que le hace más la aclaración o le hace más la advertencia al hombre, ¿sí? Porque aquí dice, se refiere, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo me acuerdo que de adolescente, ¿sí? Cuando estaba uno más joven, ese era un reto muy fuerte, porque empieza el despertar del muchachito, ¿sí? Y empezar a conocer de que le gustan las niñas, de que le gusta el sexo opuesto, y entonces es normal que ande con ojos vagabundos, ¿sí? O con ojos que se van agarrando señal ahí a medida que van pasando escobas con faldas, decían algunos, ¿sí? Y cuando uno entra en la vida cristiana, en la naturaleza de todo hombre está eso, ¿sí? Y por eso, día tras día, se tiene que luchar con esas cosas, ¿sí? Y el Señor aquí nos dice, fíjate, Ronnie, fíjate cada uno de nosotros, ¿sí? O los varones, que no creas que el hecho de consumar, ¿sí? El adulterio es cuando yo lo considero adulterio, dice el Señor, ¿sí? Sino simplemente con el hecho de que tú mires y hayas codiciado en tu corazón, ya para mí eso es adulterio, dice Jesús. Y ahí como que nos la complica más, ¿sí? Porque bueno, ahí dicen algunos, yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto?
Pero si no se me descubre ningún adulterio, si no se me descubre nada de eso, ay, ante la gente yo ando lindo, uy, mira, este señor cómo es de respetuoso con la esposa, cómo es de buen hombre, sí, cómo es de buen esposo, fiel. Pero viene el Señor y me dice, mire, pero yo le tengo aquí anotadas estas. ¿Se acuerda cuando iba por el centro comercial? ¿Se acuerda cuando usted estaba pasando por allá, cuando andaba por la calle? ¿Sí? Y yo creo que ante esa lista que el Señor nos tiene, yo creo que caemos todos, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos que luchar, y es una lucha que tenemos siempre en la vida cristiana, contra nuestra misma carne, contra nuestra misma naturaleza. ¿Sí? Como les comentaba, de adolescente o de joven, yo me acuerdo que una vez me propuse eso. Señor, limpia mis ojos, Señor, limpia mis ojos, Señor, ayúdame. ¿Sí? Ayúdame a ser más pulcro, porque uno leía esto, de que se saque el ojo, de que se saque el brazo, y uno se asustaba. Y uno decía, no me da la valentía para quitarme un ojo. ¿Sí? Entonces, le dije, Señor, ayúdame. Y esa era como la consigna, siempre, ¿cierto? Hasta que llega un punto en que el Señor le ayuda a uno con las debilidades que uno tiene, cada uno sabrá su debilidad, ¿no? Cada uno sabrá cuál es su talón de Aquiles, cuál es lo que usted dice, sí, me soy débil en esto. Y el Señor le ayuda a uno a fortalecerse, ¿sí? A cambiar, ¿sí? Porque fíjese que uno en esa edad, uno dice, uy, yo quiero una mujer que sea así, que sea estudiosa, que sea responsable, que cocine rico, que haga esto, que haga lo otro, que sea, no sé, que sea mona o que sea pelirroja, que sea y uno empieza a describir qué es lo que quiere para la vida de uno, ¿sí? Pero es hasta el momento en que el Señor le dice a uno, bueno, y tú consideras que esa mujer que tú idealizas, ¿qué hombre se merece? ¿Sí? ¿Se merece un hombre así como tú? Uy, uno dice, uy, no, Señor. Entonces, uno primero tiene que empezar por cambiar uno, ¿sí? Porque una mujer que uno busca así, ¿será que se fijará en un hombre que anda muy vagabundo con los ojos? Que de pronto anda con ella, pero igual no pierde oportunidad de mirar de pronto a otra mujer. ¿Sí? A veces dice descaradamente al lado de ella, ¿no? ¿Será que una mujer se enamora viendo eso del hombre? No, ¿cierto? Entonces, por eso mismo tenemos que empezar a cambiar las cosas malas que vemos en nosotros. Quisiera, como dicen por ahí, empezar de atrás para adelante. Ya vimos lo del adulterio. Quiero que veamos el final del sermón para ir entendiendo poco a poco lo que vamos a ir hablando. Y el final del sermón está en el capítulo 7, versículo 24, y habla de los dos cimientos. Los dos cimientos. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjese lo importante de esta parte. Jesús termina toda su prédica, todo su relato, toda su enseñanza, de todo lo que acaba de hablar, ¿cierto? De las bienaventuranzas, de cómo controlar su ira, de cómo usted tiene que ser luz, cómo usted tiene que ser sal, cómo usted tiene que ser, qué es adulterio para el Señor, ¿sí? Todas esas cosas, y termina el Señor diciendo, mire, en este momento, en este monte, hay dos tipos de personas. Están aquellas personas que construyen sobre la roca y están las personas que construyen sobre la arena, ¿sí? Y yo creo que en todo lugar hay eso. En todo lugar siempre estamos esos dos tipos de personas. Dos mismos oyentes de la misma palabra, ¿sí? Que fue dada.
El Señor fue quien dio ese sermón. Y el Señor está diciendo, en este día hay quienes oyeron, creyeron y cambiaron sus vidas, ¿sí? Y empezaron a decir, no solamente, uy, este hombre habla bonito, uy, este hombre es elocuente, uy, sí, es palabra de Dios lo que él está diciendo. Pero cuando ya vuelvo a mi cotidianidad, vuelvo con mi esposa, vuelvo a mi día a día, a mi trabajo y a todo eso, resulta y pasa que lo que me dijo el Señor no lo aplico a mi día a día. Y entonces el Señor dice, lo compararé, aquel que oye estas palabras y no las hace, como una persona insensata, ¿sí? Que edifica ¿dónde? Sobre la arena, ¿cierto? Fíjense en algo, muchas veces queremos que aquí nos digan, uy, vengan a Cristo para que sean felices, ¿no? Para que de pronto mejoren su vida, para que de pronto vuelva con su esposa o mejore su relación matrimonial, que sus hijos dejen de ser rebeldes, que tal cosa, todo eso, como si fuera una especie de club en el cual tú entras y obtienes muchos beneficios, ¿cierto? Pero el Señor llega y te dice, mire, así usted edifique sobre la arena, o así usted edifique sobre la roca, así usted realmente cambie su vida y realmente coloque en práctica las enseñanzas de Jesús. A esas dos personas, tanto la insensata como la sabia, a las dos le van a venir lluvia, a las dos le van a venir, ¿qué más dijo? Estos remolinos, vientos, ¿sí? Van a chocar contra la casa. Está diciendo que a las dos personas le van a venir momentos de adversidad, de dificultad, momentos en los cuales de tristeza, de lo que usted quiera, ¿sí? El estar con Dios, el tener a Cristo en tu barca, en tu vida, no te deja de un lado de las cosas normales, cotidianas de la vida, ¿sí? Jesús estaba en la barca de los discípulos y se acostó a dormir un ratico y empezó el diluvio, empezó a moverse el mar fuertemente, a soplar vientos y todo eso, y los discípulos creían que se iban a morir, ¿cierto? Despertaron a Jesús, estando en la barca de ellos, tenían miedo de morir, ¿cierto? Porque el que esté Jesús en tu vida no quiere decir que no vaya a pasar nada, de que todo vaya a ser tranquilidad, paz, amor. No. Van a venir también momentos de adversidad y momentos de dificultad, ¿sí? Porque el Señor lo permite. Lo permite porque ¿qué hijo empieza a crecer o a agarrar carácter si todo se lo colocas facilito? ¿Sí? Si a lo que Él dice que quiere, tú se lo das todo. ¿Qué va a pasar? Crear un hijo muy rebelde. Por eso, le evitas los dolores o algo, pero tarde o temprano se va a estrellar, ¿sí? Y el golpe puede ser duro. Pero el Señor dice que a los hijos de Él, como los ama, los corrige, ¿sí? Entonces, el Señor quiere darnos esa advertencia. Nos está diciendo, mire, yo pienso, o esta es la forma en la cual yo quiero que ustedes vivan, pero no se confundan. El que ustedes vivan bajo mis mandamientos, bajo mis ordenanzas, no quiere decir que la vida de ustedes va a ser más alegre y va a ser sin dificultades ni nada. Quiere decir que aunque yo esté en la barca, van a venir todas esas cosas, pero tengan seguridad de que las van a pasar, de que van a salir con mejor carácter, con más fortaleza espiritual muchas veces, ¿sí? De todas esas cosas. Dice la palabra de Dios también, cuando sufran, alégrense. ¿Cómo así? Porque están padeciendo un poco de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció. Imagínense a un Pablo en las cárceles, cuando lo azotaban, cuando estaba encadenado, cuando lo tenían ahí sin comer quizás. Con todo eso, ¿por qué Pablo se alegraba? ¿Por qué Pablo era capaz de en medio de todo eso cantar? En medio de todo eso dar gozo, dar alegría a los demás, porque estaba cantando en esa dificultad. Porque él se acordaba de esa palabra quizás que decía cuando estén en la prueba, alégrense, porque están sufriendo un poco de todo lo que sufrió Jesús. ¿Sí? Y eso nos cambia la perspectiva, ¿cierto? Ahora, ya conociendo eso, de los dos cimientos que habla el Señor,
volvamos a hablar de lo que sigue hablando las enseñanzas de Jesús. Vamos en el adulterio. Fíjese que los dos cimientos son personas que están edificando su vida en esas cosas. ¿Qué son los cimientos de una casa? Es lo que está debajo, ¿cierto? Y los cimientos, ¿usted los puede ver o no los puede ver? Normalmente no se ven, ¿sí? Están debajo de la tierra. O sea que alguien no puede decir, uy, esta persona construyó con buenos cimientos. O no, a esta persona le faltó cimientos. Nadie lo sabe, porque están debajo de la tierra, ¿cierto? Pero ven dos casas iguales y de uy, mira, tan bonita está acá. Pero quizás una tiene buenos cimientos y la otra no. Pero las dos se ven iguales, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer que usted diga, ay, mira, esta sí tenía buenos cimientos, esta no? Cuando venga la prueba, cuando venga el movimiento, el terremoto, lo que tenga que ver, ahí sí, uy, mira, esta se cayó y la otra todavía está bien, porque están bien los cimientos. ¿Y qué son los cimientos? Lo que usted y yo creemos que es verdad, lo que usted y yo creemos que aplica para nuestra vida y de esa manera vamos a vivir, ¿sí? Entonces el Señor nos dice, mire, si ustedes creen que el adulterio simplemente es consumado, no se crean eso. No vivan su vida pensando en eso. Entonces, ¿por qué? Porque si vivo así, entonces yo voy a creer que estoy siendo fiel a mi esposa, que estoy andando de maravilla a su hombre. ¿Por qué? Porque no le estoy fallando. No estoy adulterando, simplemente estoy mirando, estoy mirando, recreando la vista, simplemente estoy satisfaciendo mis deseos carnales, pero no le estoy haciendo mal a nadie. No le estoy siendo fiel a mi esposa. Y yo puedo vivir así creyéndome eso, ¿cierto? Y el Señor le dice, no crean eso. ¿Oíste que lo he dicho? Que no cometéis adulterio, ¿verdad? Yo digo que si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. ¿Cierto? Entonces nos está cambiando los cimientos del Señor. Porque si yo vivía mi vida con ese cimiento de que si no hago el acto físico, no estoy cometiendo el nuevo adulterio, no estoy pecando, me estoy pagando a mi esposa. ¿Cierto? Pero ya el Señor está cambiando ese cimiento. ¿Sí? Y el Señor nos va a seguir cambiando los cimientos, porque lo siguiente que habla, ¿qué es? A ver, dice Jesús y el divorcio. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Sí? Fíjense que Dios creó el matrimonio, hombre y mujer, para que estén siempre. Él nunca pensó en una separación, Él nunca pensó en un divorcio, nunca pensó en eso. Pero pasó, ¿cierto? Moisés lo permitió después, ¿sí? Pero el Señor dice, no, en ningún momento el matrimonio está pensado para, vamos a ver si me va bien, ¿sí? De pronto me sale todo bien y pues sigo con ella. No, porque escucho yo que dicen también que muchas veces no existen las ex mamás ni los ex papás, ni los ex hijos, ¿cierto? Muchas veces el hijo puede ser lo más malo que hay, pero usted cuando ve la noticia de que mataron a tal delincuente o mataron a tal persona, la mamá siempre dice que era una buena persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a pesar de lo que haga, sigue siendo su hijo. En ningún momento yo creo que una mamá está diciendo, uy, donde este niño me haga tal cosa, deja de ser mi hijo. Cuando hubo una crianza, cuando uno hubo todo eso, es muy raro. Pero no entiendo entonces por qué cuando uno se casa, cuando uno se va a vivir con una persona, cuando entra en matrimonio, ahí sí uno empieza a pensar que esa es una posibilidad. Hay veces a la más mínima que entran en discusión o algo, uy, no, pero no, me va a tocar es como divorciarme. ¿Por qué pensamos eso? ¿Sí? Uno debería ni siquiera pensar en eso. Iba a decir que como última opción, pero no, ni siquiera debería pensar en eso. O sea, ya es una decisión que usted tomó, nadie lo obligó, ¿sí? Nadie le dijo, haga esto, ¿sí? Es una decisión que uno toma, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Señor sobre el divorcio?
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ojo que aquí dice el Señor que por causa de adulterio sí puede ser, hace que ella adultere y que y el que se casa con la repudiada cometa adulterio. O sea, el siguiente que se casa después con esa persona también está en adulterio. Lo dice aquí la palabra de Dios. ¿Sí? Seguimos con Jesús y los juramentos. Ay, aquí yo creo que caemos varios también. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás o no jurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, pues es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, porque lo que es más de esto, de mal procede. A ver, es muy común, no sé si en los adultos todavía también, pero uno de joven siempre era, bueno, júrelo, cuando no le creían algo, ¿sí? A ver, júrelo por su mamá, júrelo por su papá, por su hermanito, por su hermana, el que le está diciendo la verdad. ¿Cierto? Y ahí los judíos, o la gente que lo estaba escuchando, tenían algo en mente, ¿sí? Ellos pensaban que estaba bien, ¿sí? Dice, habéis oído que fue dicho, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus mandamientos, ¿cierto? Entonces, tenían en la mente de que, bueno, no, yo creo que sí voy a cumplir, ¿sí? Sí voy a cumplir este año, entonces voy a jurar. Mira, hermanito, te juro que este año sí, no sé, termino la universidad, o sí, este año sí salgo de deuda, sí. Y empieza uno a jurar por cosas, porque uno cree que las va a cumplir. Dice, uy, estoy haciendo bien porque estoy seguro que la voy a cumplir, voy a jurar. Pero el Señor que nos dice, ¿qué nos dice Cristo? No juren, por nada, por nada. Así usted vaya a cumplir o no vaya a cumplir, no juren. Dice, más bien traten de que si ustedes van a decir, sí, yo hago esto, lo hagan. Y usted dice, no, no. Que tu sí sea sí y tu no sea no, ¿cierto? El Señor nos enseña inclusive a que la gente tenga confianza en nosotros, ¿sí? Porque cuando uno cumple su palabra, le empieza a ir mejor en su vida, ¿sí? ¿Qué tal que uno tenga fama? No, pero es que ese no cumple ni años. Imagínense eso. Que tengan esa imagen de uno, ¿sí? No, ese no cumple lo que promete. Y muchas veces nos acostumbramos, ¿sí? Porque nos acostumbramos a mentir. Y dicen cualquier cosa, por ejemplo, no sé, lo brindan a uno y entonces automáticamente uno responde, uy, la siguiente yo le brindo. Nadie le está pidiendo que brinde la siguiente, pero como que impulsivamente dice, no, la siguiente yo brindo, la siguiente vez yo brindo. Y llega la siguiente vez y no brinda, ¿cierto? Y ahí ya cayó. Entonces el Señor nos está enseñando a tener buen testimonio, a poder decir uno, si yo digo sí, que la gente sepa que va a suceder, ¿sí? Si yo digo no, bueno, no, esta vez no, ¿sí? Y eso nos ayuda en la vida crediticia, en nuestras relaciones con las demás personas, ¿sí? Cuando uno se crea fama de que lo que dice lo hace, gente que empieza a confiar en uno, ¿sí? Sí, por lo menos en mi caso personal, yo trabajo con muchos temas de proyectos culturales, ¿sí? Entonces, donde involucramos a la comunidad indígena de la cual pertenezco, ¿sí? Que sacamos proyectos y empezamos a hacer. Y en mí tienen confianza de que si yo me meto a un proyecto, lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno trata de que lo que uno dijo se haga. Si yo le dije a los niños, vea, todos los viernes vamos a tener clases y los sábados van a tener clases en este horario de tal, voy a buscar una buceta para que venga a buscarlos y vamos para allá. Ellos están confiados en que lo que yo digo va a pasar, ¿sí? No están desconfiando, ¿viste? No, pero es que eso seguro no pasa, no. ¿Por qué? Porque uno trata de que la palabra que uno dio, tratar de cumplirla, o cumplirla lo más posible. Tiene que pasar algo muy extravagante para no cumplirla. Entonces el Señor nos dice, aprendamos a cumplir
nuestra palabra sin jurar. No es necesario el juramento. Listo, seguimos. Ando sin celular, así que me dicen tiempos y algo cuando estemos en el tiempo. Dice después el siguiente título, el amor hacia los enemigos. ¿Sí? Y vuelve y empieza Jesús con esto y dice, oísteis que fue dicho. ¿Qué creían entonces ellos? Ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Y aquí lo aplicamos todavía en nuestro día a día, ¿o no? Si tú me la haces, yo te la hago, ¿sí? Y fuera ojo por ojo y diente por diente, pero es que a veces es ojo por dos ojos, o diente por toda la dentadura, ¿cierto? Porque es que si me ofenden, lo que yo hago tiene que ser más grande, ¿sí? Sigue diciendo el versículo 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vea, esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque en la humanidad de nosotros, en nuestra naturaleza, está el estancar las bendiciones. ¿Cómo así? Hermano, que sí, que eso de es mejor dar que recibir, casi no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque siento que si voy a dar, dejo de ganar o me estoy quitando de mí, ¿cierto? Imagínense donde así pensaran los ríos, donde así pensaran todo ese sistema de ¿qué? De recorrido del agua que Dios creó. Donde un río se ponga, digamos, a estancarse con el agua, ¿qué pasa? Se empieza a podrir, ¿cierto? Se empieza a oler feo, empieza a agarrar pura mancha verde, todo eso, ¿cierto? En la naturaleza hay sabiduría. Uno mira la naturaleza y puede agarrar sabiduría para uno. Salomón veía las hormigas, ¿cierto? Pero aquí Dios nos está diciendo, mire cómo el mar da la agua, el río fluye su agua, las montañas bajan su agua, todo fluye, ¿cierto? Pero cuando algo llega a nosotros, tratamos de estancarlo, de no dejarlo fluir, ¿cierto? Y nos duele cuando trata de fluir, y se lo digo por experiencia propia, ¿sí? A uno le duele, claro, porque uno dice, no, pero es que eso es mío, eso yo me lo gané, ¿cómo se lo voy a dar a alguien más si me lo gané yo? Pero el Señor nos enseña, aprenda a dar, ¿sí? Aprenda a dejar fluir. De esto quizás me tocaría pasar aquí a mi esposa para que hable de eso, porque es mejor que yo en eso. Ella sí saca su 10%, en la iglesia que ella pertenece, saca su 10% y siempre lo saca. Y es más, hasta de lo que muchas veces ganamos entre los dos, lo saca, ¿sí? Y a uno le duele porque uno dice, uy, pero carajo, 10%. Sí, y a veces es buena platica y uno dice, uy, todavía está uno con esa parte humana, o esa parte de uno que no lo deja que la bendición de Dios fluya como debe ser, ¿sí? Pero como le dije quizás una vez, en el caso mío me toca a las malas, ¿sí? Porque no sé si vendrá de la sangre o vendrá cómo, pero uno tiene como esa limitación de eso, ¿sí? Y a las malas me ha tocado aprender a eso, ¿sí? Todavía no lo he logrado como lo hace mi esposa, porque mi esposa me dice, Ronnie, que es que yo desde pequeña me enseñaron eso. Y yo veía que a mí con lo poquito que yo ganaba me alcanzaba para todo, ¿sí? Y ahorita que estoy ganando un poco más, dice ella, pues sigo haciendo lo mismo, sí, y siempre alcanza. O sea, ella lo tiene como normal, ¿sí? Como algo normal. Yo todavía no llego a eso. Ya aprendí a dar, pero no a ese nivel que ella lo está haciendo, ¿sí? Pero el Señor nos está diciendo, aprendan a dar, dejen que las bendiciones fluyan. Amen a sus enemigos, ¿sí? Porque
A ver, cualquiera ama al que es bien con uno. Sí, si tú me tratas bien, pues chévere, nos tratamos bien, yo te saludo, normal, que te vaya bien, que te vaya bonito, cómo me le ha ido, Pero al que lo trata mal a uno, al que le desea el mal, al que habla mal de uno, ¿será que uno se acuerda de esa persona cuando uno está orando? Se acuerda de los hijos, de la esposa, de la familia. Pero uno acordarse de ese cabezón que le cae mal a uno es muy difícil, o sea, no le nace a uno. Y el Señor dice su palabra, porque si su justicia no es más que la de los gentiles, ¿en qué os diferenciáis? ¿En qué se diferencia? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? O sea, el Señor nos demanda y nos dice cómo Él le gusta que pasen las cosas. Pero hay algunas cosas que nos cuestan más que otras. ¿Sí? Pero hay que tratar de hacerlas. ¿Sí? Hay que tratar de hacerlas. Entonces aquí el Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos. ¿Sí? Hubo una vez que me comentó alguien de la iglesia de mi esposa, que decía que había alguien que le cobraba seguido, ¿sí? Porque él prestó un dinero que no era de él, era de otra persona, y este no le quería pagar, pero a él sí lo estaban acosando. Y entonces que eso era llamadera todos los días, y que el pastor cuando fue a hablar con él le dijo, hermano, aquí toca orar. Y dice, pero ¿orar cómo? Dice, sí, ore para que esa persona que le debe a usted, pues le vaya bien, ¿sí? Empiece a prosperar, empiece de pronto a tener cómo pagar sus deudas, y que no solamente eso, sino que lo tenga en cuenta usted. Porque muchas veces uno tiene cómo pagar, pero se hace el de la vista gorda, ¿sí? Y no paga. Entonces, decía el pastor, trate de ser lo más preciso posible en su oración, ¿sí? No solamente que le vaya bien, sino que además lo tenga en cuenta usted cuando vaya a pagar, ¿sí? Y que Dios le dé sabiduría a usted cuando vaya a hablar con esa persona que lo está acosando para que le pague, ¿sí? Quizás a uno no se le hubiera ocurrido eso, pero dice que eso pasó, ¿sí? Y él oró por todas esas cosas, y que cuando habló con el que lo estaba acosando, no sé qué le habrá dicho, no fueron tan detallados en eso, solamente repito lo que escuché, y entonces dice que tuvo una buena conversación de tal forma que la otra persona como que quedó calmada y no lo volvió a acosar todos los días, ¿sí? Y pudo él tener paz. Imagínense a alguien que lo llame a uno todos los días a cobrarle. No, hermano. ¿Sí? Entonces fíjese que ahí él oró por su adversario o por quien le estaba haciendo contra. ¿Sí? Pues aprendamos a mirar cómo podemos orar por quien nos quiere hacer mal o por quienes consideramos que sean nuestros enemigos. Seguimos. Fíjese que aquí habla Jesús y la limosna. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿sí? Es que antes les gustaba que la gente supiera, ¿sí? Cuando alguien que tenía dinero iba a dar, empezaba y decía así, venga, yo voy a dar limosna para que por favor hagan todo el protocolo que se tiene que hacer, ¿sí? Que hagan sonar trompeta, que digan, viene fulanito de tal a dar su limosna, todos atentos, por favor, todos miren cómo va a empezar a entregar todo ese oro, todo lo que hayan traído.
Entonces el Señor dice, no hagan eso. ¿Sí? Sí, no, de pronto no digan, uy, hoy sí voy a ofrendar 10.000 pesos, voy a dejar que todo el mundo vea. Saco el billete así. Uy, ese hermano como es de dadivoso, ¿no? ¿Sí? Está diciendo, no sean así, no, o sea, no piensen en lo que piensan los demás de usted. Piensa en el que te está viendo en lo secreto, ¿sí? Que mi limosna yo creo que es pequeña, hermano, pues depende de lo que Dios le haya bendecido, ¿sí? Como le digo, yo le comenté también mi experiencia de que no pudiendo muchas veces le cuesta, ¿sí? Pero que sea el Señor ayudándonos en esa parte también, porque es una manera de darle gratitud a Dios, ¿sí? Usted dirá, no, pero ¿será que todavía lo del 10%? ¿No será? ¿Será? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pues eso era algo que está en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Nuevo no aplica, pero es que también el primero que lo hizo fue Abraham. Y cuando Abraham lo hizo, no existía la ley. No había llegado todavía Moisés, que fue quien trajo la ley, ¿sí? Abraham fue el primero que hizo ese acto de gratitud a Dios, de apartar todo lo que era, lo que él ganaba, todo lo que él tenía, el 10%. Nadie le dijo, nadie lo obligó, simplemente un acto de retribución, de gratitud a Dios, ¿sí? Es que lo que Dios mira es eso. ¿Con qué corazón usted lo está haciendo? ¿Sí? ¿Con qué corazón cada uno lo está haciendo? Y sigue diciendo acá, Jesús y la oración. Ya casi llegamos a terminar, hermano. Fíjese que siempre en todo el sermón Dios dice, ustedes creen esto, pero más yo les digo, cambien y piensen así, ¿cierto? Aquí en este caso Jesús y la oración dice, y cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sí? Fíjese que el Señor vuelve y nos dice, cuando oren, no sean como esa gente que quiere que la gente los mire, ¿sí? O sea, porque ya obtuvieron su recompensa. ¿Están buscando la recompensa de los hombres o están buscando la recompensa de Dios? ¿Sí? Y ahí tenemos el claro ejemplo de Saúl y David, ¿sí? Cuando Saúl fue rey, David también fue rey, y los dos fallaron. Pero cuando Saúl falló, vino el profeta, lo confrontó, y Saúl dijo, pero que no se enteren los demás. Sígueme tratando como si todavía fuera el ungido de Dios. Sígueme tratando de la misma manera que nadie se dé cuenta, ¿sí? Él valoraba más lo que pensaran los demás de él que lo que Dios pensara de él. Pero más David fue diferente, ¿sí? David también pecó, David también falló. Cuando lo vinieron a confrontar, David dijo, no quites de mí tu santo espíritu. Él pensó de una vez fue, Dios, no te apartes de mí, ¿sí? No le importó los demás, no le importó la gente, lo que pensara la gente, le importa es lo que piensa Dios, ¿sí? Cuando vivimos de esa manera, empezamos a darnos cuenta que quizás los cimientos que tenemos fundados en nuestra vida no son los correctos, ¿sí? Desde pequeños fundamos cimientos malos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando uno estaba joven, ese cimiento de la pareja, de cómo uno buscar la pareja, era algo difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene primos, uno tiene amigos que están por la edad de uno, ¿cierto? Y empezaban, no, quedando con una. Y entre ellos se decían, no, pero es que ya llevamos como 6 meses, ya llevamos mucho, es hora de cambiar. ¿Sí? Y uno se empezaba a pensar que de pronto lo que ellos decían era lo correcto, ¿cierto? Y decía, no, pero yo no agarro ni una, hermano. Y uno empezaba a ver cómo ellos empezaban a salir, empezaban a ir al cine, empezaban a ir a otro lado, y uno ahí metido en la casa de los papás,
sin poder siquiera mirar nada caía. ¿Sí? Y ni sabía cómo tirar la red ni nada. Sí, entonces uno empezaba a decirse, no, yo estoy mal. Sí, yo estoy mal porque uno no ve el resultado. Porque quien está edificando, quien está construyendo, ¿cómo quiere que construya? Rápido, ¿cierto? Quiero construir rápido. No, ¿cómo así que voy a bajar? Tengo que bajar 5 metros a buscar la piedra. No, es así de una ahí encimita. Ahí encimita, baje nomás 30 centímetros, 40 centímetros, échale concreto a eso y subamos. Para que se empiece a ver que estamos construyendo, ¿cierto? Y en la vida hacemos eso. En la vida no queremos esperar, ¿sí? Y entonces queremos que la novia venga ya, que tarda una, ya, la otra, y ta. ¿Sí? Y no vemos el consejo de Dios en cada etapa de nuestras vidas. ¿Sí? La Biblia a mí me decía, primero, busque un contacto espiritual, después un contacto almático y finalmente un contacto físico. ¿Sí? Pero el cine, las películas, todo nos lo hacía ver al contrario, porque uno veía al actor de Hollywood hacer todo eso y cuando estaba con la chica terminaban de tener relaciones y decía, y por cierto, ¿cuál es tu nombre? Se lo enseñaban al revés, ¿cierto? El mundo se lo enseña al revés. Mas la palabra de Dios nos dice, primero tiene que haber un contacto espiritual, o sea, que tú veas que es afín, ¿sí? Porque si no, de pronto nos pasa que, hermano, yo quiero ir a la iglesia, pero mi esposo no, o al revés, ¿cierto? No hay una afinidad espiritual. ¿Ya? Y una afinidad almática es cuando coincidimos en cosas, o de pronto no. Yo con mi esposa no coincidimos en demasiadas cosas. Y ella cuando me decía, uy, no, a mí me gusta porque coincidimos en ciertas cosas. Yo le decía, no, a mí me gusta porque no coincidimos casi en muchas cosas. ¿Sí? Yo era muy introvertido, muy como muy reservado. ¿Sí? Ella es más extrovertida, ella danza, ella da vueltas y eso en la iglesia ahí donde ella. Y es así, es muy eufórica. En cambio uno es más pasivo, ¿sí? Más quieto. Entonces éramos muy completamente diferentes. Yo como siempre lo mismo. Donde yo como un arroz chino, o si pido helado, pido siempre helado de fresa, o frutos rojos, y siempre que me pregunten qué helado quiero, voy a decir es. En cambio ella siempre mira a ver qué diferente se puede comer. ¿Sí? La diferencia, o sea, busca platos diferentes y que no sé qué, y es, ¿sí? Y una vez por eso me hizo perder. Porque estábamos en la iglesia y era un concurso, bueno, ¿qué tanto conoce a tu pareja? Y me hacen esa pregunta. ¿Qué le gusta a su esposa de comida? Caramba. ¿Qué le gusta? Siempre pide algo diferente, yo puedo saber qué le gusta. ¿Sí? Entonces yo dije, ¿será que coloco todo o coloco nada? Entonces yo dije, pues coloco que todo, ¿sabes? Le gusta todo. Y ella puso, no tengo algo preferido. Entonces dijeron, no, aquí está mal, no coincidieron. Ya, qué carajo. ¿Sí? Entonces, fíjese que Dios nos enseña a vivir cada etapa de nuestras vidas, ¿sí? Lo que pasa es que no queremos ir primero donde el que sabe cómo se vive mi vida, sino queremos, a ver, ¿qué dice usted, amigo mío? ¿Qué dice usted? Nos pedimos consejos entre jóvenes de 17 y 16 años. ¿Qué vamos a saber de la vida? ¿Sí? Pero gracias a Dios, en cuanto a eso, sí me permitió que yo buscara pastores, virtualmente, ¿sí? Yo buscaba prédicas sobre noviazgo, sobre todo eso, ¿sí? Y uno escuchaba y se alimentaba de cuál era el pensamiento que Dios tenía sobre cómo debía vivir yo mi noviazgo, ¿sí? Pero no hacemos eso. No buscamos el consejo de Dios para la etapa que estamos viviendo y nos empezamos a saltar etapas o a vivir mal las etapas. Empezamos a construir mal los cimientos de nuestra vida, ¿sí? Y entonces usted sabe que las construcciones tienen columnas, ¿sí o no? Tienen columnas.
tienen vigas, ¿cierto? Asimismo en la vida existen columnas de nuestra vida. Están nuestros hijos, está nuestra pareja, está nuestro trabajo, está nuestro, a ver qué más le digo, los amigos, está, en el caso de los jóvenes, la novia. ¿Y qué pasa cuando de pronto se nos olvida la columna de Cristo? O cuando la columna de Cristo es muy chiquitica. Porque usted sabe que cuando uno coloca una columna grande es porque uno dice, uy, aquí va, necesito que resista bastante. Y coloco la columna más grandecita, ¿cierto? Y entonces, cuando estamos construyendo nuestra vida, cada una de esas columnas tiene un grosor o se vuelve la más importante de la vida de acuerdo a lo que nosotros permitamos que sea lo más importante. Y entonces hay jóvenes que su columna más grande es su novia, es su pareja. Y viven su vida de esa forma hasta que llega un punto en que se termina eso. Y entonces empiezan con frases como, no, yo no puedo vivir sin usted. Si usted me deja, yo me mato. Si usted me deja, se acaba mi vida. Si pasa o no pasa. ¿O no? ¿Cierto? Se derrumba su vida. ¿Por qué se derrumba? Porque su columna principal era su pareja. ¿Sí? Usted dice, no, mi columna son mis hijos. ¿Sí? Y se nos olvidan que los hijos son prestados. Esos cabezones se van a ir. ¿Sí? Y usted atiende mejor a sus hijos y se olvida de su esposo. ¿Cierto? Da la vida por sus hijos y su esposo ahí como a un ladito. Y después, ¿quién se queda con usted, hermano? Que se queda su esposo. Sus hijos se van. Y queda su esposo a quien no le prestó atención. Ahí, Señor, ¿cierto? Entonces, fijémonos en cómo estamos construyendo nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué cimientos estamos colocando en nuestras vidas? ¿Será que debo cambiar ese cimiento de que por encima de mi esposo está mi hijo? Y empezar a decir, caramba, el que se va a quedar conmigo es mi esposo, o el que se va a quedar conmigo es mi esposo. ¿Sí? Los hijos los cría uno y le da lo mejor que uno pueda. Y busca que, como dice la flecha, vaya para arriba, ¿cierto? Pero uno tiene que cuidar a esa persona que va a seguir con uno. ¿Sí? El Señor me dice también, Ronnie, usted tiene su esposa, séale fiel. No solamente estoy diciendo que no consumes las cosas, sino con tu vista, con lo que hablas, ¿sí? Porque créame que a uno de hombre lucha con eso muchas veces. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ser conquistador, ¿sí? Y de pronto ve una mujer bonita y uno ya quiere hacerle conversa o algo y mira, ¿sí? Y quiere ceder ante eso, ¿sí? Quiere ceder ante eso, pero uno trata de tener en cuenta y decir, hermano, pues la carne quiere una cosa, pero el Señor me enseña otra. Y en la vida cristiana está eso, el luchar contra la carne de uno mismo, ¿sí? Ya para, no sé qué hora es. ¿Qué hora es? Porque no sé, ya son las 7. Ah, listo. Si alcanzamos a terminar bien. Entonces el Señor nos enseña Jesús y la oración. Nos dice, no uséis vanas repeticiones, ¿sí? Por eso es que de pronto no está uno tan de acuerdo con las oraciones que uno le dan en una cartulina, en una publicidad así como que ore de esta manera, y uno repite, ¿sí? El Señor nos está diciendo, no uséis vanas repeticiones, ¿sí? No te aprendáis como una oración y entonces la gente esa que quería que todo el mundo lo escuchara, se armaba semejantes oraciones, y las decía allá en público. No. Sí, el Señor dice, yo ya sé que tiene necesidad. Ven aquí a hablar conmigo como quien hablas con otra persona. ¿Sí? No uséis vanas repeticiones. Y más adelante el Señor nos dice cómo debemos orar. ¿Sí? Y está la oración del Padre Nuestro. ¿Sí? Yo creo que todo el mundo la conoce. Dice, mas cuando oréis,
oréis de la siguiente manera. Nada, que ya me perdí yo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Pero fíjese que siempre de pronto aquí Dios inicia reconociendo quién es el Padre, ¿sí? Y por eso a mí me gusta esa canción que les hice cantar la semana pasada, ¿sí? Dice, sentado en su trono, ¿sí? Lleno de luz, ¿sí? Todo eso, o sea, porque muchas veces tenemos una idea, no sabemos describir a Dios. Dice, bueno, descríbame a Dios, descríbame a Jesús. Y nos quedamos, no, pues Él es bueno, Él es bondadoso, pero no sabemos más, ¿sí? No sabemos quizás que Dios tiene varios nombres o ha sido nombrado de diferentes formas en toda la Biblia, ¿sí? Y le dije que cuando de pronto esté falto de salud, está el Jehová Rafa. Jehová Rafa es el que da la salud, ¿sí? En ese sentido, Dios ha tenido varios nombres. Adonai, ¿sí? Emanuel, Dios con nosotros, todo eso. Pues todas esas cosas permiten conocer más a Dios. Y aquí Jesús empieza diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y así también en la tierra, ¿cierto? Reconociendo que Él es Dios de todo, Dios de los cielos, Dios de la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Y después dice, y perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense en algo. ¿Qué va primero? ¿El pan o el perdón? Desde que aquí Jesús lo coloca en el orden de que primero está hablando del pan y después del perdón, ¿cierto? Y uno dirá, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Será eso importante? Porque muchas veces nos negamos de comer el pan de Dios porque tenemos todavía algo que Dios nos tiene que perdonar, ¿cierto? Y vivimos nuestra vida en que hemos ofendido a Dios, en que hemos pecado, en que hemos fallado y decimos, no, yo no voy este domingo porque tengo algo que no me permite ir. Le he fallado al Señor y todavía no le he pedido perdón. No voy a ir a la reunión. O no me siento digno de poder siquiera orarle a Dios en mi habitación, porque todavía tengo eso guardado que no le he pedido perdón a Dios. ¿Cierto? Y se nos olvida que Dios es Padre, y como Padre, así el chino se haya tirado el año, usted por en ningún momento yo creo que piensa en negarle la comida. En decirle, no, hoy no comes, usted verá dónde come, porque lo único que tenía que hacer era estudiar y ni eso hizo. Pero más nosotros sí nos creemos eso en nuestra vida espiritual, porque decimos, Dios, todavía tengo este pendiente, no soy digno de ir para allá, no quiero escuchar tu palabra, ¿sí? Pero más el Señor dice que primero va el pan, te está sirviendo el pan, no te niega el pan, y después de que tú entiendes, que comprendes las enseñanzas de Dios, viene el perdón, ¿cierto? Y ya siendo consciente de cómo es lo que Dios quiere para nuestras vidas, pidamos perdón, ¿sí? Y además añade, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero es que ese pedazo se nos olvida, ¿cierto? Ese pedazo se nos olvida. Espero que me corrió acá. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, nos da una manera, un ejemplo del Señor de cómo debemos orar. ¿Sí? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjese lo importante de aprender a tratar al otro como yo quiero que me traten, ¿cierto? Entonces, de ser misericordiosos, de ser bondadosos con la otra persona, porque Dios es bondadoso con uno. Si de pronto imagínense que Dios lo agarre a uno siendo soberbio,
siendo tajante con otra persona, ¿con qué cara uno va delante de Dios a decirle, Señor, ten misericordia de mí? ¿Sí? Si uno ha sido fuerte con alguien. Entonces, que Dios sea ayudándonos a cambiar todo eso. Faltan muchas más cosas, pero yo creo que ya vamos cerrando. Y el Señor despide todas esas enseñanzas con los dos cimientos, ¿cierto? Y como le dije anteriormente, en este lugar, tanto en ese monte, también habían esos dos tipos de personas, esos dos tipos de cimientos. Aquel que oye sus palabras y las pone por obra, ¿sí? Aquel que durante la semana se acuerda y dice, uy, todavía sigo con esos ojos que miran para todo lado. Señor, ayúdame a quitarme esto, ¿sí? Si cuando tú discutes, antes de discutir con alguien, como que alguien te ofende y tú vas a responderle, te acuerdes. Ay, el Señor dice en su palabra, airaos, pero no pequéis, ¿sí? El Señor dice su palabra, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos. Y me refreno, ¿cierto? Estoy empezando a colocar por obra la palabra de Dios. Pero si empiezo a hacer como el otro cimiento, el que oye, pero no aplica, el Señor dice, lo compararé como aquel insensato que edificó su casa sobre la arena, ¿sí? Entonces, Dios nos está diciendo qué tipo de cimiento quieres fundar. ¿Qué tipo de cimiento quieres ser? ¿Sí? Aprendamos a ser oidores de su palabra y hacedores de la misma. Que hay gente que se jacta de decir, he leído 3, 4 veces la Biblia, pero ¿cuánto de eso ha aplicado a su vida? Con solo aplicar un poco, ya uno empieza a ver el cambio. Con que solamente usted aplique, en cuanto dependa de ustedes estar en paz con todos, hermano, qué diferente sería la vida de cada uno. ¿Sí? Porque a veces medio me quieren hacer y yo ya se me chispotea a mí y quiero responder y quiero todo eso. ¿Sí? Entonces, leamos la palabra de Dios, saquemos tiempo para ver la palabra de Dios. La verdad me costó hoy, porque yo quisiera responderle a mi padre como siempre le respondo a mi papá. Que él dice, uy, mi hijo, necesito que hoy me cubra porque tal cosa, o vaya, predique hoy a tal lugar. Y uno siempre responde, sí, sí, claro, ¿por qué no? Pero porque uno ha leído la palabra durante la semana, ¿cierto? O lo ha hecho y uno dice, yo puedo compartir sobre esto. Pero es que esta semana me agarró en una semana en la cual había, bueno, uno se excusa en el trabajo, se excusa en muchas cosas, y no tenía que enseñar. Yo decía, uy, no, papá, me hubiera dicho con tiempo. Me hubiera dicho con tiempo, pero me dice faltando 4 horas, 3 horas. Pero no es que la culpa sea de él que me diga 3 o faltando 4 horas. La culpa es mía, de que durante la semana no aparte el tiempo para estar preparado. Porque la misma Biblia dice, siempre estén preparados. Estén preparados para toda buena obra. ¿Cómo así que si le dicen que vaya a predicar? No. No. Me hubiera dicho con una semana de anticipación. Para yo prepararme. El problema es tuyo porque no me dijiste antes. Y no, el problema es mío. Porque siempre tengo que estar preparado para toda buena obra y no lo estaba. ¿Sí? Y por eso muchas veces cuando uno se para aquí a enseñar, no se para enseñando como que el modelo terminado o como quien ya logró todo eso, sino muchas veces las palabras que se dicen, vea, van así. ¿Sí? El Señor habla, pero también a uno le va diciendo, mira, necesitas cambiar, ¿sí? Necesitas apartar más tiempo para mí, porque muchas veces cuando le toca a uno predicar es cuando empieza, ay, ¿cómo es? Y empieza uno a leer, a mirar y a tratar de prepararse, ¿sí? Pero el Señor nos dice, estad siempre preparado, ¿sí? Nos habla de los cimientos. ¿Y cómo se construyen cimientos? Pues leyendo la palabra de Dios. Lees la palabra de Dios y dices, ay, mira, yo pensaba esto, pero ahora pienso esto. Y ir cambiando la mentalidad de uno. Ir cambiando las cosas que no sirven por las cosas que vivifican, que dan vida, que dan luz, que hacen que tú seas cada vez más luz y más sal, ¿sí? Entonces, apartemos tiempo para esas cosas.
para las cosas de Dios. Listo, vamos a orar, vamos a dar por finalizado este tiempo. Entonces, los que se puedan levantar, se levantan y vamos a decir: Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, eres bondadoso. Eres, Señor, benigno, Señor, y siempre buscas el bien, Señor. Siempre buscas bendecir, Señor. Te agradecemos, Padre, porque la palabra dice que antes de que nosotros abramos nuestra boca, tú ya conoces de qué tengo necesidad, Señor. Tú conoces mis necesidades, Señor. Tú conoces mi día a día, Señor. Tú conoces lo que me hace falta, Señor. Tú conoces mis dolencias, mis preocupaciones, Señor. Tú conoces mis deudas. Tú conoces, Señor, la parte más mínima, Señor, de toda mi vida, Señor. Por eso hoy delante de ti, Señor, quiero colocar todo, Padre. Quiero colocar todas mis preocupaciones, todo lo que tú me has dado en esta vida, Señor. Quiero que tú me ayudes, Señor, para poder llevar esa carga, Señor. Porque si la llevo yo solo, es una carga pesada, Señor. Pero más tu palabra dice: llevad mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice su palabra. Porque el Señor, cuando llegamos hacia Él, nos coloca nuestro norte donde debe ir. Y nos dice: mire, cabezón, lo importante es su vida espiritual. Lo importante es hacia dónde va a ir usted después de esta vida, no lo que está haciendo en esta vida. Porque lo que haces es como el niño que juega en la arena y empieza a construir su castillo, empieza a armar su mini ciudad ahí y empiezas a con la arena formar edificios, formar cositas, formar casas. Pero ese niño, una vez que la marea empieza a subir, esa marea borra todo eso. Y el niño feliz se va, porque eso era lo que tenía que ocurrir. Pero a nosotros se nos olvida de que todo lo que estamos construyendo, todo eso va a pasar. Nadie se acuerda de quién era esa casa, a quién perteneció, de quién era antes. Nadie se acuerda de todo eso, Señor. Dice tu palabra que nuestra vida es como neblina. Nos hacemos los importantes en esta vida, Señor, pero no tenemos importancia, Señor. Lo importante realmente es lo que tú hiciste en la cruz, el sacrificio que tú hiciste y que nadie más pudo hacer, que nadie más podía hacer. Porque cuando miramos nuestras vidas nos damos cuenta de que somos pecadores, de que somos gente que te falta, Señor, que hace cosas malas, Padre, que pensamos cosas malas, que nuestra naturaleza es así. Pero más tú nos ayudas, Señor, a luchar contra esa naturaleza, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez mejores representantes tuyos en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada vez poder tener mayor justicia que de las personas que nos rodean, de las personas que no te conocen, Señor. Porque si no, ¿qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia si las demás personas aman a los que lo aman, Señor? Pero más tú nos dice que aprendamos a amar a los que nos odian, a nuestros enemigos, a los que nos desean el mal. Que aprendamos a orar por ellos. Porque de alguna forma, Señor, tú harás que esa persona conozca de ti o pase algo, Señor, y ya no sea más mi enemigo. Ayúdame, Señor, en mi día a día. Ayúdame, Padre amado, con todas las cosas que en este mundo tengo responsabilidad. Ayúdame, Señor, con las obligaciones mensuales que cada hogar representa, Señor. Que seas tú ayudándonos a que siempre el pan, Señor, de cada día, Señor, tú nos lo puedas dar, Señor. Perdona, Señor, todas nuestras ofensas, todo lo malo que hayamos hecho, Señor, nuestros pecados. Gracias por el pan que hoy serviste en esta mesa, Señor. Tú nos permitiste oír tu palabra, Señor, pero queremos durante el resto de la semana poder aplicarla, Señor. Hazme recordar, Señor, la palabra que necesito en el momento que esté viviendo, Señor. Si me voy a irar, si me voy a enojar, acuérdame, Señor, de tu palabra. Si voy a cometer pecado, Señor, acuérdame de tu palabra, Señor. Ayúdame a poder aplicarla, Señor. Ayúdame a que mi mente recuerde tu palabra, Señor. Y ayúdame a apartar tiempo para oír tu palabra, para leer tu palabra. Gracias, Señor. Colocamos el resto del día en tus manos, Señor. Que en Cumbres del Salado, Señor, cada vez más veamos tu presencia y tu mano poderosa. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén
Amén. Muchas gracias, compañeros. Fuerte aplauso para Dios.